también la relación que se ha producido entre este comité chileno, Juan Bosch, o la Fundación Juan Bosch, ¿verdad? La cátedra Juan Bosch, de la que somos parte, con la Biblioteca de Santiago. De pronto surgió esta idea de que como esta entidad que somos, poder rendirle un homenaje a este escritor, a este cronopio que fue Julio Cortázar, ¿verdad? Recuerden ustedes que Julio Cortázar inventó un ser vivo, un ser espectacular, que él le puso el nombre de cronopio, y que son aquellos seres que son capaces de generosidad, de bondad, de fantasía, de bromear, de reírse, de hacer cosas locas, de interrumpir la cotidianidad de nosotros con algún hecho distinto, ¿verdad? Este cronopio, Julio Cortázar, conversamos con el director de este departamento que cómo podíamos juntar dos figuras como fue este excelso dominicano, cuentista, narrador importantísimo, y que llegó a ser presidente de República Dominicana, un estadista, un latinoamericanista, un escritor importante de ensayos, de historia, de propuestas sobre esta trayectoria de América Latina y el Caribe. ¿Cómo podíamos hacer para juntarlos? Y yo le dije a él en un momento que se me ocurría que debía haber parentescos tanto literarios como políticos, como de trayectoria de vida entre estas dos personas que pertenecen a una misma generación. Juan Bosch nació en 1909 y Julio Cortázar nació en 1914. Tienen una diferencia de 6 años, ¿verdad? Pertenecen a la misma generación. Entonces, ¿desde dónde entrar a definir un parentesco que a primera vista parece un tanto borroso, sospechoso y hasta un poco inventado? Es la pregunta con la que me enfrenté cuando empecé a pergeñar este trabajo al cual me había comprometido, nos habíamos comprometido con Sergio Rodríguez, con esta biblioteca, y como dijo aquí, ¿verdad?, la persona que viene de parte de la dirección, también con los usuarios y usuarias de esta biblioteca. Pero mientras miraba y leía, pensaba y recortaba y revolvía papeles y disfrutaba de tantas cosas buenas de los libros de estos hombres, más señas encontraba acerca de que estos dos grandes escritores de América Latina, narradores sin par, tenían que juntarse en algún punto porque sus vidas caminaron paralelas hacia un horizonte que finalmente los hermanó a los dos. El primer volumen de cuentos de Juan Bosch, el dominicano, se llamó Camino Real y fue publicado en 1928. Él nació en La Vega, en pleno Cibao dominicano, tierra fértil y frondosa, con ríos enormes, con árboles de distintos tonos de verde, parafraseando a Atahualpa Yupanqui, y cerros que él describirá como un incomparable júbilo amoroso en muchos de sus cuentos. Impresionante, cuando uno lee los cuentos de Juan Bosch, el éxtasis que provoca en ese hombre todavía joven, ¿verdad?, en los primeros cuentos, el estar inmerso en la naturaleza de su patria. Eso es realmente conmovedor, cómo ese hombre se mimetiza, sensibiliza de una manera impresionante con esa naturaleza. El Quijote, él lee el Quijote de niño, lo leyó 23 veces, 20 tantas veces, confiesa él, lo leyó en la biblioteca de su abuelo Juan, mientras su padre, que era un albañil catalán, un migrante, construía el Teatro de la Vega. La lengua de Cervantes se adentró en ese espíritu inquieto, naturalmente refinado, capaz de calibrar siempre la exquisita presencia de lo genuino. Hay una marca clásica
un aire hermoso que evoca el siglo de oro español en la manera de redondear las frases, de decir los verbos, de redondear las cosas para encontrar el concepto justo, preciso. Juan Bosch fue fundamentalmente un autodidacta, fue un hombre que aprendió en el camino, fue aprendiendo de todo lo que veía, con todo lo que se encontraba. Con una tremenda pertinacia, obstinación y paciencia, se dedicó a aprender. En cambio, Julio Cortázar ya en los años 40 publicaba sus primeras cosas con seudónimo Julio Denis, y se había recibido de maestro por otro lado y hacía clases en el interior de Argentina, que la única asignatura, curioso detalle, la única asignatura que él no daba a los muchachos era literatura. Él hacía historia, geografía, ciencias, no sé, pero no hacía literatura, no le tocó hacer literatura. Él en Chivilcoy estuvo un buen rato, que es la frontera de La Pampa con la ciudad, y fue uno de esos lugares de su magisterio, de su empeño por encontrar un lugar donde crecer. Había nacido, como él mismo dice, casualmente en Bruselas, donde sus padres estaban cumpliendo misiones diplomáticas en agosto de 1914, o sea, ya con una Primera Guerra Mundial brotando, ¿verdad? Y después se crió en una casa llena de gatos, cotorras, patos y conejos en Banfield, en los suburbios de Buenos Aires. Buenos Aires es una ciudad a la que Cortázar acudía a menudo, embelesado con las ofertas de esta tremenda metrópoli. Juan Bosch, por su lado, asistirá a Santo Domingo, capital de Colonia, a formar parte de grupos de jóvenes interesados en la escritura, y tomará conocimiento y conciencia de la vida de esta media isla, la española, que comparte territorio con Haití. Julio Cortázar en el sur de América del Sur, piensen ustedes en las distancias, en la hermosa ciudad europeizada. Juan Bosch en el corazón del Caribe, en el mapa de islas remotas, primeras colonias después del salto de asombro, recelo y fiereza de Cristóbal Colón y las huestes que lo seguirán más adelante. Cada uno en su lugar, tan distintos, tan distantes, ambos dispuestos a volar a la mayor altura que les fuera posible. El argentino se irá a París, exiliado por él mismo, huyendo de la vulgaridad, vamos a decir, de Perón. A él le molestaba hasta físicamente todo lo que suponía ese proceso. Y él, esta es las dos ciudades de los exilios de los escritores, ¿verdad? París, a comienzos de los años 50, él hace un primer viaje de exploración y después un segundo que lo dejará anclado para siempre en esa ciudad que él amó, que él descubrió permanentemente, de la que sacó la atmósfera necesaria a su vuelo interior, que lo llevaba rumbo hacia el cuento fantástico, que es el eje de su literatura, el cuento fantástico. Y dice, Julio Cortázar nos dice así: la ciudad, París, ¿verdad?, alguna noche entrará en nuestros sueños, se volverá su escenario momentáneo o obsesivo, empezará a desenrollar sus tapices de perspectivas, sus telones de esquina, sus tramoyas de arcadas o vías férreas, y en el sueño será ella y otra, simultánea y consecutiva, dará lo ya dado o inventará lo que acaso existe, pero que no sabremos o no podremos situar jamás. Un parque con un lago oblongo, un café donde se juega el billar bajo luces naranja, un portal detrás del cual está acechando la pesadilla, o una interminable sucesión de corredores que terminan en otro tiempo y en otro lugar. Aquí hay dos cuestiones que es interesante nombrarlo, porque aquí yo les digo que en este fragmento apenas, ¿verdad?, de algo que él cuenta en alguna entrevista o en algún libro, está por un lado el tema del doble, que va a ser permanentemente un tema de la obra de Julio Cortázar, el tema del doble. Siempre se puede ser otro u otra, siempre un lugar puede ser otro distinto. Él habla de esta ciudad que es ella y a la vez es otra, ¿verdad? Y por otro lado, estos corredores que lo pueden llevar a un lugar insospechado, un lugar que tú ni siquiera sabes que existe.
Y entonces, como les decía, que esta ciudad de París es la ciudad del largo exilio de Julio Cortázar, donde va a morir, ¿verdad? En el año 1984, con 70 años. Él va a vivir ahí desde el año 1952 hasta 1984, año de su muerte. En cambio, Juan Bosch, a finales de los 30, llega a La Habana, después de haber transcrito en San Juan de Puerto Rico la obra completa de Eugenio María de Hostos, el gran humanista, escritor y pedagogo puertorriqueño, cuya obra se editaría en la capital cubana. Situado en el paisaje del Caribe otra vez, es una isla vecina, ¿verdad?, a Santo Domingo, en el mismo entorno que circunda su isla, abandonada esta isla suya por no soportar la designación a dedo que le hace el dictador Trujillo, Juan Bosch se extasia frente a la magnificencia de esta otrora colonia de España y en la que ésta había puesto capital, dinero, recursos, amorosos cuidados para la satisfacción de la última hija sometida. Recuerden ustedes que Cuba es la última de las colonias que se independiza en 1898. ¿verdad? Juan Bosch será siempre, hasta su muerte, un amante de La Habana. Lo sorprende el torneado de sus columnas, la hermosa luz ardiente que le da un entorno transparente a cada espacio y a cada cosa. Y admira el recoveco de sus calles imprevistas que siempre van a dar al mar, como en el lejano puerto de Valparaíso, que aún él no conoce y que va a conocer más tarde, ¿verdad? Son dos hombres estos marcados por dos ciudades diferentes. París, antigua y bella fortaleza que delimita imperios y ambiciones poderosas. La Habana, centro capital del coloniaje, de la brutal marca de la conquista, de la estela que ha dejado las luchas de la independencia. La Habana prerevolucionaria que fascinará a Juan Bosch, quien había sido ya publicado en Carteles, una antigua revista cubana que se difundía por todo el Caribe con su extraordinario cuento La Mujer. La Habana, que es una ciudad de cafés, La Habana que él conoció llena de café, llena de bullicio y de paseos alargados, de antiguas tradiciones españolas encarnadas en veloces ritmos del hablar y el caminar de los cubanos y cubanas. Ahí Juan Bosch aprende de política y se une a viejos compañeros de exilio para ser cofundador de un partido que dé aliento a la lucha contra Trujillo, que ya hacía demasiados años que se paseaba como un rey cortando cabezas en Santo Domingo. Ese partido fue el Partido Revolucionario Dominicano, el PRD, ¿no es cierto?, el primer partido que funda Juan Bosch y que existe todavía en el día de hoy como parte de la vida política de ese país. Pero la hora del gran político aún no había llegado. Todavía faltaba un tiempo, unos acontecimientos, varias vueltas de la vida, del destino, que pondrían sus pensamientos cada vez más hacia el sur. Mientras Cortázar, que se había instalado en París, recorre la ciudad y acumula vivencias y experiencias diversas, junto al importante cúmulo de lecturas, de aprendizajes, de gusto y estudio de la filosofía, incluida el gusto y el estudio que él había hecho de la filosofía oriental. Este bagaje se lo lleva a París, donde Cortázar va a hacer su recorrido vital. Va a poner varias veces boca arriba su propia historia, su propio enfoque. Se hará preguntas y se responderá a esas preguntas o no se las responderá a través de la acción y la búsqueda de su encuentro con otros y otras. Es por esos primeros años que conocerá y descubrirá el hermosísimo Jardin de Plantes, con su hermoso acuario que contiene los famosos axolotls, ¿no es cierto?, que son unos peces de origen mexicano, que lo dejan maravillado y espantado a la vieja Cortázar, y que en esa visita lo impulsan a salir huyendo de allí para nunca más volver, dejando tras de sí un cuento que tiene ese nombre, ¿verdad? Axolotl, se lo conocen aquí la compañera. Un cuento que es un extraño encantamiento porque se trata de la atracción fatal a través del cristal del acuario, ¿verdad?, entre el propio escritor y aquel pez que fijamente lo mira y lo embauca, y él sale huyendo y nunca más vuelve a ese acuario. Cuando lo tienen años más tarde, a él lo filman para hacer un corto sobre su experiencia
alucinaciones y el origen de sus cuentos, tienen que hacer un invento, lo meten por otra puerta y sale por otro lado, pero no es exactamente el lugar donde está el acuario, porque él dijo: yo no vuelvo a mirar esta cosa terriblemente terrorífica. Y la experiencia que una experiencia que le podía pasar a él, que era un cronopio, creía en esas cosas. Él también tiene una Vespa, una motoneta, y en 1953 tiene un famoso accidente que lo dejará postrado en un hospital y de cuya experiencia sacará las notas fundamentales de su importante cuento La noche boca arriba. Ella tiene a su haber Bestiario, ese libro de cuentos hecho en Argentina, que ya había provocado reacciones interesantes e interesadas, y es reconocida como una primera publicación que tiene todos los requisitos para ser la primera letra de un libro casi interminable de aproximadamente 80 cuentos, tal como él nos cuenta en una entrevista en el año 1983, un año antes de su muerte. Varios de sus cuentos de Bestiario tienen un lugar propio en ese espacio que nos entrega la lectura del cuento fantástico, del cual el propio Cortázar se siente una parte, un reproductor, alguien que intenta traspasar los límites, cuyas definiciones tradicionales le parecen estrechas y nada provocativas. Y él escribe así al respecto. Comillas, quizás sea exagerado afirmar que todo cuento breve, plenamente logrado, y en especial los cuentos fantásticos, son productos neuróticos, pesadillas o alucinaciones neutralizadas mediante la objetivación y el traslado a un medio exterior al terreno neurótico. Él ahí reconoce, ¿no es cierto?, que los cuentos fantásticos son productos de obsesiones, de pesadillas, de cuestiones que tú persigues al interior de ti mismo infatigablemente y que se vierten en un momento, tal como él dice, arrasando al lector en una sumersión más intensa y avasalladora. Y agrega esto que es muy hermoso y muy interesante, que es como el meollo del cuento fantástico. Dice así: hay una hora en la que se anhela ser uno mismo y a la vez lo inesperado, uno mismo y lo inesperado, uno mismo y el momento en que la puerta que antes y después da al zaguán, o sea, una puerta cualquiera, que tú entras a un zaguán de una casa y hay una puerta que tú la has visto todo el tiempo, que la has visto antes y que vas a ver después, pero que en ese momento se entorna lentamente para dejarnos ver el prado donde relincha el unicornio. Y agrega: lo fantástico altera instantáneamente el presente, pero la puerta que da al zaguán así será la misma en el pasado y en el futuro. Quiere decir de que lo fantástico es una fisura mínima que aparece en el presente para mostrarnos un detalle de lo real que no está presente todo el tiempo frente a nuestros ojos, frente a nuestros sentidos, para que lo podamos aprender. Es esa fisura, la que da pie a entrar en otra dimensión tan real y perceptible como la que nos dan los sentidos que comúnmente conocemos y con los cuales creemos ingenuamente que nos conectamos con todo el conjunto de la realidad. En Caracas, en 1958, Juan Bosch imparte un curso sobre teoría literaria, al cual asiste Gabriel García Márquez, un periodista colombiano que se movía por la región en busca de crónicas censuradas. El dominicano hablará sobre el arte de escribir cuentos, un arte en el cual es ya un maestro avesado en ese tiempo, fines casi de los 60, con varios cuentos antologados y algunos premios importantes en Cuba, como el de Hernández Catá, por ejemplo. Recomienda él, por ejemplo, comillas, que una sola frase, aun siendo de 3 palabras, que no esté lógica y entrañablemente justificada por ese destino, el del protagonista, manchará el cuento y le quitará esplendor y fuerza. Dice que Quiroga afirmaba que un cuento es una flecha disparada hacia un blanco, y ya se sabe que la flecha que se desvía no llega nunca al blanco. Y por ahí más adelante, Bosch arguye que en los primeros tiempos el cuentista crea en estado de semi-inconsciencia. Me pregunto yo, ¿cree Juan Bosch, al igual que Julio Cortázar, que hay una fuerza anterior, potentísima, que empuja al escritor más allá de su conciencia a
a concebir a priori todo el universo del cuento, Bosch habla extensamente en este curso de la importancia del tema sin el cual es imposible que se construya el relato, pues sucede que en la oculta trama de este arte difícil que es escribir cuentos, el lector y el tema tienen un mismo corazón. Se dispara uno para herir al otro, remata a él bellamente. Y cuando de técnica se habla, él resume, comillas, comenzar bien un cuento y llevarlo hacia su final sin una digresión, sin una debilidad, sin un desvío. He ahí, en pocas palabras, la técnica del cuento. Pero palabras más, palabras menos, hay un elemento de la técnica del cuento que el escritor dominicano va a programar con mucha fuerza y claridad. Lo fundamental en todo este asunto de escribir un cuento es mantener vivo el interés del lector y por tanto sostener sin caídas la atención, la fuerza interior con que el suceso va produciéndose. Y Cortázar dice casi al mismo tiempo que el tipo de cuento que ha tratado de caracterizar él no tiene una estructura de prosa. En realidad Cortázar cree que el cuento se acerca más a la poesía, a la estructura de la poesía, que por supuesto que la novela. Es decir, la novela no tiene nada que ver con la poesía, pero sí que el cuento tiene esta forma de caracol, de espiral, que es la misma en la poesía que en el cuento. Y él dice, hay cuestiones que le dan carácter específico al poema, como así al cuento, como también al jazz, que fue una de las grandes pasiones de Tito Cortázar, ¿verdad? La tensión, el ritmo, la pulsación interna, lo imprevisto dentro de parámetros previstos, esa libertad fatal, una libertad que no es libertad porque es una libertad de la cual no te puedes escapar, que no admite alteración sin una pérdida irrestañable. De manera que a mí me parece que pareciera ser que hay un acuerdo entre estos dos escritores sobre la fuerza interior, la tensión, el ritmo de los cuales el escritor no se puede desprender si quiere llevar al protagonista a su destino en un cuento que se precie de creíble, aunque la anécdota sea absolutamente increíble. Cada uno en lo suyo hace esa misma búsqueda, cada uno en lo suyo saca de su experiencia como escritor estas conclusiones que son el resultado del ejercicio de un género que se ha desplegado como tal en América Latina mucho más y con más propiedad, belleza y profundidad que en el conjunto de Europa y más concretamente todavía que en España. Cortázar va a construir un universo de personajes urbanos, de personajes también bonaerenses, además de parisinos, de gente que puede haber vivido en los grandes centros urbanos de civilizaciones prehispánicas, como es el caso del protagonista de La noche boca arriba, ¿verdad? Pero siempre es a partir de situaciones que se dan en grandes conglomerados citadinos, de gente que camina calle tras calle buscando inefablemente un destino incierto, de autopistas repletas, de las cuales confiesa el propio Julio Cortázar que después de haber escrito La autopista del sur, sin que él jamás hubiera tenido la experiencia del embotellamiento, dice, yo nunca, dice en esa entrevista, yo nunca, la verdad, tuve caminando, es decir, conduciendo por París, incluso saliendo por las diversas puertas de la ciudad, nunca tuve la experiencia del taco, ¿verdad? Como decimos nosotros los chilenos. Sin embargo, después de 5 años de haber escrito este cuento, él se encuentra, saliendo o entrando a la ciudad, se encuentra con un taco de estos en el que estuvo horas metido ahí. Y él dice que se le repitió su propio cuento, porque la gente empezó a fumar, a bajar las ventanillas, ¿verdad? A pedir pucho a los demás atrás que no tenía, una señora angustiada pidiendo un poco de agua que el niño tenía sed, conversaciones sobre la vida y sobre la muerte, y él se ríe mucho. Dice, yo volví a vivir el cuento que yo había escrito. Y ahí, por supuesto, que él aprovecha para sentir de que lo fantástico no es tan fantástico. Juan Bosch, ya lo dije, nace en un pueblo de una provincia hacia el fin de la primera década del siglo XX, del año 1909. La Vega es un pueblo rural. Él se bañaba en los ríos con sus amigos, él subía lomas en busca de un becerro perdido, se adentraba en el monte, escuchaba la manera de hablar, de sentir y de pensar de los y las campesinas
y perseguía lagartijas y conocía por supuesto la orquesta sinfónica de los mosquitos ronroneando toda la noche encima del mosquetero que cubría la cama, ¿verdad? Una cosa que es inolvidable, el ronrón de los mosquitos. Bosch vive de cara a su propia realidad de pobreza, de atraso, de explotación. Pérez sufre por todos los niños que son sus vecinos, sus compañeros de escuela, y que ve descalzos, con hambre, con mucha hambre a veces, con muchas carencias, con mucha imposibilidad de llegar a cumplir sus estudios. Comienza a sentir dentro de sí todo el rechazo que le produce esa situación y habla desde lo personal en sus cuentos. Habla y escribe fundamentalmente desde lo vivencial, desde lo que ve, desde lo que siente, con el profundo sentido que él tiene de la justicia. Es impresionante el relato que él mismo hace de cómo escribió La mujer, su primer gran cuento que lo lleva enseguida a la categoría de artista de las letras. Él, una buena tarde, no sé si una buena tarde o una buena mañana, comienza a escribir una carta a su amigo querido, al más querido de sus amigos, Mario Sánchez. De pronto, en medio de la carta, algo ocurre, algo que ni él mismo sabe ni él puede controlar, y en esa misma carta da comienzo a la redacción de este cuento inmortal. Cuando termina no sabe lo que ha hecho, y lo que ha hecho tiene que ver, por supuesto, con la misma compulsión de la que habla Cortázar sobre el arte de escribir como un acto incontrolable con el cual hay que llegar hasta el final, hasta el último pedazo del destino del o de la protagonista. Pero en este caso, Bosch escribe un cuento extraordinario sobre el maltrato, sobre todo sobre la violencia contra las mujeres, y cómo esta cultura del maltrato imprime una marca particularmente perversa a las relaciones interpersonales en que no hay salvador que se interponga. Los cuentos escritos hasta 1938 son todos cuentos relativos a la vida de República Dominicana, a la ruralidad, al campo dominicano. Son los cuentos agrupados en cuentos antes del exilio, que desgraciadamente, tal como me decía un joven que conocí el otro día en la librería Ulises de la calle Las Tarrias, él no puede encontrar, conoció La muchacha de la Guaira a través de la edición de LOM que hicimos para el centenario del nacimiento de Juan Bosch, se enamoró de ese escritor, este joven vendedor de Ulises, y no lo encuentra en ninguna librería de Santiago. Es decir, es la pena que las editoras no editan a los viejos maestros del cuento latinoamericano ni a los viejos maestros de nuestra literatura chilena. Una pena que tendríamos que tratar, no sé, de remediar, de no hacerla tan penosa. Contiene el relato implacable de cómo viven y cómo mueren los más pobres, la gente que vive en el campo. Asistimos ahí al relato de las alegrías, de las esperanzas, de las conversaciones y juramentos, enamoramientos, traiciones, gente que lucha a caballo con armas en guerras intestinas por cacicazgos locales. Vemos a la gente comer su comida, como preparan su comida, beber, divertirse, hablar de naipes, de peleas de gallos, de pasiones, de mujeres. Vemos a los hombres asistir a funerales, a muertos que vuelven a cumplir una promesa y se toman un ron en el bar del pueblo. Él también hace una apertura a la realidad, como lo hacen todos los campesinos en las noches oscuras en Chile y también en los páramos de Inglaterra, de los cuales aquella extraordinaria escritora Emile Brontë, ¿verdad?, escribió Cumbres Borrascosas basándose en los cuentos que la empleada de la casa hacía sobre aparecidos, ¿verdad? Por lo tanto, esta es una cuestión universal, el tema de los aparecidos, que Juan Bosch tiene un cuento precioso de sus primeros cuentos que se llama San Andrés, de este muerto, este hombre que va a morir y dice: yo voy a volver para mi onomástico, y vuelve, y toma ron con el protagonista del cuento en el bar del pueblo, ¿verdad? Vemos a mujeres que trabajan, que esperan pacientes y sufrientes a un hijo lejano, mujeres que ven morirse a los suyos, mujeres que abandonan, otras que son abandonadas, y también conocemos animitas del purgatorio que administran el dinero que los devotos les dejan en las alcancías de las iglesias, y ríos enormes desbocándose por caminos y senderos, arroyos convertidos en mares, y la lluvia cayendo en cataclismo sobre las pobres gentes de este pobre mundo que nos pone en bandeja con implacable crudeza e infinita compasión, nos pone delante de los ojos el gran escritor Juan Bosch.
Los cuentos en el exilio caminan con el escritor por la patria grande en el exilio de Bolivia. Él camina, recorre América, desde la América Central hacia el sur, estacionándose en su amada Venezuela, siguiendo hacia el Perú y alucinando con el altiplano boliviano, donde escribe ese cuento magistral que se llama El Indio Siculi, por una prosa limpia, tersa, como un espejo donde se refleja la luna de la larga persecución de esos dos hombres tocados por la misma desgracia. En nuestros modestos medios tecnológicos, ¿no es cierto?, con el apoyo y el cariño de la compañera Grecia Lizardo, vamos a escuchar a don Juan. Tuvieron una gran importancia porque empecé a relacionar con los hombres públicos, los presidentes de la República, con los líderes políticos, y eso tuvo sus resultados muy buenos en la lucha contra la corrupción. Ahí comenzó el trabajo que yo considero más importante que me tocó hacer a mí en el exilio, que fue el de conectar entre sí a líderes políticos e incluso a jefes de gobierno y de Estado, entre sí, como luchadores contra Trujillo todos. Después, con la ayuda de Arévalo, con la ayuda de los venezolanos encabezados por Rómulo Betancourt, por Rómulo Gallegos y por los líderes, sobre todo de Acción Democrática, el Partido de Acción Democrática, organizamos la expedición frustrada de Cayo Confite, que se organizó en un callo de tierra frente a la bahía de Nuevitas, en la costa norte de Cuba, a la costa de la provincia, de la que entonces era la provincia de Camagüey. Y ahí estuvimos por unos 3 meses recibiendo gente que llegaba de varios países, por ejemplo de Centroamérica, llegaron de Nicaragua, de Honduras, llegaron de Venezuela, de Puerto Rico, hasta de los Estados Unidos. Llegó un húngaro que estuvieron entrenándose ahí con nosotros para venir aquí a Santo Domingo. Pero cuando ya estábamos de viaje para Santo Domingo, en octubre del año 1947, fuimos sorprendidos por una fragata de guerra cubana que aprisionó el barco de que veníamos nosotros acá. En esa expedición de Cayo Confite, frustrada y abortada, tal como él dice, ¿verdad?, participó un joven cubano que estudiaba Derecho en ese momento en la Universidad de La Habana y que se llamaba Fidel Castro. Les decía entonces que él hace este largo, ¿no es cierto?, recorrido varias veces, pero después llegó a Chile, ¿verdad?, en esos años 50, donde reside desde junio del 54 hasta noviembre del 55, reside más de 1 año y medio, y en el sur nuestro, el interior de Valdivia, el Molino de Viento, caleta de pescadores, a la cual solo se llegaba por mar, ¿verdad?, que después por supuesto se dislocó y tiene una geografía completamente distinta a la de ese tiempo con el terremoto, ¿verdad?, del año 60, el maremoto. Pero en ese Molino de Viento él reside y escribe ese maravilloso cuento La muchacha de la Guaira y revisa papeles, antiguos libros que él estaba escribiendo y que estaba retocando, y presenta a las editoriales chilenas Judas Iscariote, Cuba, la isla fascinante, que es el resumen de toda su estancia en Cuba, y de todo cómo él lo recorrió como vendedor viajero de medicamentos. Y de estos libros él recibe los más religiosos comentarios de Alone,
el crítico Hernán Díaz Arrieta, que era el pontífice, ¿verdad?, de la crítica literaria chilena en la época. Es el año 1955 y Juan Bosch es el autor más leído en ese año en nuestro país, en que no había ni encuestas ni ranking, pero sí había algún tipo de medición que hacían, supongo yo, las mismas editoriales, y naturalmente que se supo, ¿no es cierto?, que sus libros fueron muy, muy leídos y muy apreciados, y al año siguiente, ya no estando aquí él en el país, 1956, Zigzag le publica Cuento de Navidad. En todos los lugares que Juan Bosch recorre, que observa, que vigila, que escudriña, saca la misma cuenta y presiente el mismo futuro oscuro, enmarcado en una misma desesperanza que solo puede absorber una gran lucha unida por más justicia social, por más autonomía y soberanía de nuestros países. Y Juan Bosch camina hacia ese otro destino también relacionado con su isla, ya en ese momento, a finales de los 50, su patria añorada, a la que por fin ha de volver luego de 24 años de exilio. Eso ocurre en 1962 y será elegido presidente de la República. O sea, vuelve al 61, en 1962, por una gran votación, Juan Bosch es elegido presidente de la República porque las condiciones estaban dadas. El tirano Trujillo había sido ajusticiado y el pueblo se preparaba para votar en unas elecciones libres y democráticas después de más de 30 años de sometimiento a aquella feroz y brutal dictadura. En 1963 se publica Rayuela, la novela de Julio Cortázar, novela emblemática, señera de toda la literatura, de toda la narrativa del siglo XX, que de alguna manera cierra un ciclo de escritura de Cortázar y también de una línea de pensamiento del propio autor argentino. Cortázar, que plantea que el cuento contemporáneo comienza con Edgar Allan Poe, siente que en la novela hay que dar un salto largo, un salto casi mortal, y presentar al lector otro tipo de estructura que tenga que ver con ese universo de cambios que se presenta en todos los ámbitos de ese momento. Estamos hablando fines de los 50, comienzos de los 60, desde, ¿verdad?, todo el tema de la guerra de Vietnam, que lucha y finalmente vence, hasta la visión de los hippies con las flores de la mano, las luchas del feminismo y de los afroamericanos con diversos líderes cuya condensación como liderazgo la tiene Martin Luther King, que yo digo que invitó a un sueño americano totalmente distinto al propuesto por los asesinos del presidente Abraham Lincoln. En cartas a Paco Porrúa, su editor de Sudamericana, Cortázar se planteaba que era necesario el surgimiento de un hombre nuevo, tal haciendo, ¿verdad?, hermandad con las palabras de el Che Guevara, el que alguna vez le dijeron a él que él era el Che Guevara de las letras, y él se molestó muchísimo, ¿no es cierto? No, él pensó que jamás él se podía comparar con la obra del comandante Guevara. Él decía que tenía que surgir un hombre nuevo para enfrentar la lectura de esta novela, que corrigiendo y sacando párrafos y hasta capítulos, pulimiento que él hizo, ¿verdad?, se daba cuenta que en ese ejercicio actuaba en él un hombre viejo, acostumbrado a ciertos convencionalismos, sujeto a ciertas reglas inapelables que venían, por supuesto, desde la novela decimonónica de la cual él había sido un profundo admirador. Yo creo que siempre fue un profundo admirador. Y en una conversación sobre el libro agrega esta frase esclarecedora: Rayuela no es un placer, era una especie de compromiso metafísico, era una especie de tentativa para lo mismo, además. Y entonces, cuando la novela se publicó, descubrí en efecto que Rayuela estaba destinada a los jóvenes y no a los hombres de mi edad. Nunca lo hubiera imaginado cuando lo escribí, ya era un hombre de 50 años, ¿verdad? Es indudable que Rayuela juega un papel importantísimo en el vuelco que hace la novela como género. En el siglo XX, la gran revolución del modernismo y de las otras vanguardias que van a seguir al modernismo, ¿verdad?, no la hace la poesía, ¿verdad?, pero no la narrativa. Esta vez el vuelco es en la novela y lo dice Cortázar. La épica en la Rayuela, la épica tradicional de la novela, es desplazada por la lírica. Este texto, a través de su cuestionamiento al arte de narrar, está planteando una pregunta a toda la literatura de ficción de la época y de los años anteriores, de las épocas anteriores.
En la redacción de esta novela, que duró 4 años, Julio Cortázar, que ya había emprendido el camino juguetonamente descriptivo de sus cronopios en el año 1962, hace una verdadera revolución vital y literaria. Hay que sumarle a lo recién dicho que en ese mismo año 1963, y esto es muy importante, año en que se publica Rayuela por Sudamericana, yo tengo ese ejemplar en mi biblioteca, que está todo roto y feo, pero lo adoro. El argentino es invitado a participar como jurado del Premio Casa de las Américas en La Habana. Era un honor terrible. Él ya conocía la isla donde había viajado a mediados de 1961 y cuenta el impacto que le hizo el contexto popular, dice él, en que esta revolución se hacía y se estaba desarrollando. Y él se confiesa entonces un pequeño burgués estetizante que había huido hacía muchos años, tal como yo les dije al comienzo de estos papeles. Él había huido en realidad de la Argentina y había huido muchos años atrás de la invasión a Buenos Aires provocada por el liderazgo de Perón de los cabecitas negras, es decir, refiriéndose a la gente popular de piel más oscura que ellos, los muchachos que se juntaban en los cafés a hablar de arte y de literatura. Las cabecitas negras no hablaban ni de arte ni de literatura, ¿verdad? Y he aquí que en La Habana se encuentra con una muchedumbre que también es mayoritariamente oscura, que invade las calles, que juegan un rol en las cosas que pasan, que juzgan, preguntan y se imponen. La explosión de una vívida democracia lo deslumbra y lo hacen pensar por primera vez en América Latina. Él descubre ahí América Latina. En El camino de Damasco, que es una entrevista que él le da en 1982 a la periodista española Rosa Montero, Cortázar dice estas palabras que hablan por sí solas, contestándole a preguntas de Rosa, ¿no? Te diría, aunque parezca una cosa literaria y un poco narcisista, que a mi manera, a mi pobrecita manera, tuve mi camino de Damasco. No me acuerdo muy bien de lo que pasó en ese camino, creo que Saulo se cayó del caballo y se convirtió en Pablo, ¿no? Le pregunta a Rosa. Bueno, yo también me caí del caballo y eso sucedió con la Revolución Cubana. Su relación con la Revolución Cubana fue siempre apasionada, intensa, llena de caminos de ida y vuelta, con diferencias, pero el argentino no perdió nunca de vista la importancia clave que tenía para la geopolítica del continente americano, el desarrollo, la presencia, las propuestas que, sobre todo a nivel de práctica revolucionaria, ofrecía Cuba como un inmenso campo de ejercicio de otro tipo de búsqueda de la democracia que la que se ejercía calzonamente en el resto de los países de la región. Y ahí agrega él y agrega a Rosa siempre. Comprendí que el socialismo, que hasta entonces me había parecido una corriente histórica aceptable e incluso necesaria, era la única corriente de los tiempos modernos que se basaba en el hecho humano esencial, en el ethos tan elemental como ignorado por las sociedades que me tocaba vivir, en el simple, inconcebiblemente difícil y simple principio de que la humanidad empezará verdaderamente a merecer su nombre el día en que haya cesado la explotación del hombre por el hombre. Esas son las magníficas palabras de este hombre, ¿no es cierto?, que tiene ese Damasco, esa conversión a salir de una literatura extraordinaria, pero siempre individual, mirada desde el punto de vista solamente del individuo, para poder mirar, ¿no es cierto?, seguir haciendo su literatura, pero sabiendo que ahora va a escribir para lo que tiene una escritura que va a tener intencionalidad, que va a tener una intencionalidad que apunta a la semilla, dice él, que hay en el lector de un hombre nuevo. Eso se arraiga en Cortázar hasta el fin de sus días y marca su accionar vital y literario, y se empalma con aquello que había dicho en esas jornadas de 1958 cuando dictó y se empalma con aquello que había dicho Juan Bosch en esas jornadas de 1958 cuando dictó su curso sobre el arte de escribir cuentos allá en Caracas. Dice Juan Bosch: escribir cuentos es una tarea seria y además hermosa.
arte difícil, tiene el premio de su propia realización. El que nace con la vocación de cuentista trae al mundo un don que está en la obligación de poner al servicio de la sociedad, dice Juan Bosch. Porque el Damasco de Juan Bosch, con la lectura, él también tuvo su Damasco, igual que Cortázar, que se lo confiesa Rosa Montero, ¿verdad? Juan Bosch, ustedes lo van a escuchar ahí. El Damasco de Juan Bosch fue la lectura rigurosa y profesional de la lectura de Hostos en 1939. Y Hostos fue para mí en realidad un maestro a través de su obra que transformó mi destino. Antes de leer la obra de Hostos, yo era un proyecto no claro, no bien concebido ni expresado, un proyecto de hombre que quería hacer algo por su pueblo y por los pueblos latinoamericanos. Y después de eso, después de haber leído completa la obra de Hostos, entonces ya yo sabía qué tenía que hacer y cómo tenía que hacer para servir a mi pueblo y para servir a los pueblos latinoamericanos. Pues esto tiene su Damasco con la lectura de este extraordinario, que no sé si ustedes muchos lo conocerán, ¿verdad? Que fue director del colegio Amunátegui, del liceo Amunátegui, perdón, y rector de la Escuela Normal de Chillán, ¿verdad? Un hombre que vivió más de 10 años en 2 oportunidades aquí en Chile, un gran pedagogo que dejó iniciativas reformadoras que debían leerse en este momento, a propósito que estamos inmersos de alguna manera, ¿no es cierto?, en ese debate de una reforma educacional. Este es el Damasco de Juan Bosch, el de Julio Cortázar, es en 1961, 22 años después, deslumbrado entre la gente que hacía jubilosamente la revolución en una islita del Caribe, quizás bastante desconocida en el mundo hasta entonces. Quizás aquí esta historia de estos escritores se precipita en forma torrentosa. Todo lo que vendrá a continuación es una sucesión de hechos claves en nuestra historia americana del siglo XX, de los cuales ambos son actores relevantes, comprometidos, enamorados del futuro y de las luchas que harían posible que ese futuro tuviera otros signos que los que ellos habían conocido, pero que sí en muchos momentos sí habían presentido. Juan Bosch es elegido presidente de la República Dominicana con toda la importancia que tiene esa elección en el aprendizaje del ejercicio de la democracia en un país que había luchado denodadamente contra el peso del imperialismo norteamericano en 2 invasiones y aceptó golpes importantes al decadente imperio español en sus últimos esfuerzos colonizadores en el siglo XIX. Y la Constitución de 1963, producto del gobierno de Juan Bosch, es un reflejo y un espejo de esas palabras que acabo de decir. La implementación de los poderes del pueblo como mandato del pueblo es la principal insignia de esa Constitución, pero también fue su condena. No se lo perdonaron, por supuesto, lo que no podían perdonar eso. A los 7 meses de estar en el poder, también en el mes de septiembre, el gobierno de Juan Bosch es derrocado por un golpe militar. La carta que él escribe a los ciudadanos y ciudadanas en ese trágico momento del golpe de Estado es un modelo no solo literario, de extraordinaria calidad literaria, sino que es sobre todo un modelo de honradez y dignidad que tiene su réplica honrosa en las palabras de Salvador Allende 10 años después, enfrentando a los mismos defensores de la expropiación de nuestras riquezas por manos extranjeras, a los mismos que hundieron la democracia y la posibilidad de construir una sociedad mejor. El quehacer del dominicano no se detendrá nunca. Esa vocación de entrega de sus dones se enriquece, crece y se hace cada vez más frondosa. La guerra del 65, en que el pueblo dominicano salió a la calle, encabezado por jóvenes militares constitucionalistas, defendiendo esa constitución agredida y proponiendo el retorno del gobierno constitucionalista, encabezado por el profesor Juan Bosch, esa revolución popular engendró en su cabeza y en su sentimiento la posibilidad de un cambio aún más audaz de lo que él había conseguido en otro tiempo, una transformación más a fondo, un cambio de estructuras y de cultura que permitiera la construcción de una democracia con la plena participación del pueblo. En 1969, en Benidorm, en España, escribe, redacta e investiga, o sea,
investiga anterior a Benidorm, pero en España, ¿verdad? Y escribe y da a luz ese extraordinario texto que se llama El Caribe, frontera imperial, en el que señala las dimensiones geográficas, culturales, históricas, genéticas de un espacio de una belleza inconmensurable, violentado permanentemente por las fuerzas de dominio y explotación que han caído sobre nuestros pueblos con esa fuerza más, como dijo el maestro José Martí. En 1974, Juan Bosch vuelve a La Habana, ha sido invitado por Fidel Castro a conocer la obra de la revolución. Tiene razones personales, políticas y sociales para entrar nuevamente a esta ciudad fastuosa que tanto amó y que coronó sus amores en matrimonio con la cubana Carmen Quiriello en el día lejano de 1951. Va a conocer a su nieta Catalina, hace poco nacida en La Habana, y va a hacer lazos con un proyecto social y político que lo entusiasma y lo compromete, toda vez que él encuentra en el marxismo y en el reconocimiento de la sociedad socialista una esperanza concreta para los males que él supo aquilatar desde que era un niño por allá, lejos, adentro de los campos de su natal Cibao. En 1973 había fundado el Partido de la Liberación Dominicana, adentrándose en las reales causas del atraso y explotación en que vivía su país, y piensa ese partido que todavía hoy existe, que es el partido que está en el gobierno de Santo Domingo, piensa ese partido él al fundarlo y proclamarlo y escribirlo como el desarrollo y la continuidad de la obra inconclusa que dejó el patriota Juan Pablo Duarte a mediados del siglo XIX, cuando con su organización La Trinitaria da el salto increíble, también de cuento fantástico, también un salto metafísico, yo diría, ¿verdad? Porque hay que ver la historia de ese momento para darse cuenta de lo que hace Juan Pablo Duarte, el salto hacia la independencia y por lo tanto hacia constitución como nación libre y soberana. Hasta aquí vemos a estos dos magníficos escritores enfrentados cada uno con su historia, con su vida y con su destino. Ambos seguirán rutas plenas de compromiso y trabajo. Julio Cortázar entrará de lleno a la colaboración, interrumpida a veces y retomada siempre con la Revolución Cubana, de las Américas, por la hermosa